Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, este video es para hablarles un poco de las finanzas corporativas, que es la materia que me tocó cursar este cuatrimestre en línea. Bien, vamos a empezar hablando un poquito del sistema financiero. El sistema financiero está conformado por instituciones regulatorias y por intermediarios financieros. Las instituciones reguladoras pueden ser, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los intermediarios, pues, bancos, casas de bolsa, uniones de crédito, pues, entre otros. Hay muchos. Bien, ¿qué son las finanzas? Las finanzas es una rama de la economía que se enfoca en el capital, en los bienes y en las deudas de una empresa. Y las finanzas corporativas ya son las finanzas especializadas en corporaciones, empresas ya más grandes e incluso transnacionales y compañías cerradas. Bien, hay otros puntos de los que tenemos que hablar que abarcan las finanzas y las finanzas corporativas. Por ejemplo, la empresa ocupa la financiación. ¿Qué es esto? Bueno, algunas empresas llegan a tener situaciones no muy favorables y acuden a financiamientos, ya sea con otras empresas o con los mismos bancos. Otra cuestión son las decisiones de inversión, decisiones que se toman para obtener rendimientos ajenos al giro de la empresa. Por ejemplo, no sé si se dedican a la comercialización de algún producto, aparte pues invierten en acciones o algo así y ya están teniendo pues otros rendimientos ajenos al giro de la empresa. La liquidez, pues, que es muy importante para toda la empresa, porque pues es el sustento de la misma. Los gastos diarios hay que tener para pagar imprevistos y ese tipo de cosas. Otra cosa que se tiene que hacer de una empresa es maximizar el valor de esta empresa. ¿Y qué es? Pues es obtener mejores resultados a lo largo del tiempo de vida de la empresa. Y bueno, con esto concluimos esta parte. Por otro lado, tenemos una pregunta importante que hay que contestar, que vendría siendo: ¿por qué cree usted que las finanzas corporativas solo atienden una área específica del ámbito general de las finanzas? Bien, de esta área específica se van a hacer cargo las finanzas corporativas porque estas manejan las bases de una empresa de acuerdo a su financiamiento, que vienen siendo el capital, los bienes y las deudas. Y para que esto sea aún mejor, pues es recomendable que sean personas capaces las que se ocupen de estas finanzas, porque deben ser personas con el conocimiento, con un buen conocimiento, con bastante experiencia para poder tomar decisiones importantes en la empresa. Bien, hay otro tema que tenemos, que es la evaluación de activos. Vamos a empezar con el modelo básico de evaluación, que es el proceso por el cual pasa un activo para calcular su valor. Hay factores que influyen en este valor, por ejemplo, los flujos de efectivo, el rendimiento requerido y el riesgo. También tenemos el comportamiento del precio, por ejemplo, que este va a depender de valores externos, de una tasa, de un riesgo y también de un rendimiento requerido. Por ejemplo, los valores externos, pues, o factores externos, van a ser en el tema de la política, que como lo que pasa con el dólar, o lo que pasa así en otros países, en otras finanzas internacionales, que van a afectar a nuestra empresa. Esos serían valores externos. El riesgo, pues ya sabemos que el riesgo va a ser el que nosotros calculemos y vamos a ver qué tanto podemos invertir o qué tanto podemos perder, y en esto se va a basar el riesgo. Y el rendimiento requerido, pues es lo que queremos ganar con esta inversión. Un activo que puede ser y que ocupan las empresas son los bonos, que es un instrumento de deuda emitido por el gobierno. También tenemos acciones comunes. Las acciones comunes, que son: tú al comprar una acción te vuelves accionista de la empresa, compras una parte de la empresa, y estas acciones comunes te dan derecho en el consejo administrativo. Y tenemos por otro lado las acciones preferentes, que a diferencia de las comunes no tienes derecho en el consejo administrativo. ¿Cómo se evalúa una acción común? Pues normalmente estas acciones se van a adquirir a cierto precio, y lo que se busca es venderlas a un precio mayor de lo que las adquiriste. El típico comprar barato y vender caro. Tenemos también otras cuestiones como el valor contable, valor de liquidación, que les voy a hablar un poquito de ello. ¿Qué es el valor contable? Es el valor que tiene la acción al momento de vender activos de la empresa.
El valor de liquidación también es el valor que obtiene la acción si se venden los activos de la empresa y si se pagan las obligaciones. ¿Qué es el riesgo de evaluación de los activos? El riesgo es la posibilidad de perder ganancias al momento de negociar el activo. También tenemos por otro lado el riesgo que no lo podemos diversificar, que vendría siendo, bueno, los primeros voy a hablar del diversificable, que es cuando podemos invertir en varios activos y no solo en uno. Así estás diversificando tu producto, tu inversión y por lo tanto diversificas tu riesgo. Y tenemos el riesgo no diversificable, este riesgo que no depende de la empresa, sino de los factores externos y que por lo mismo no está en manos de la empresa y pues no podemos, digamos, minimizarlo, porque pues ya no va a depender de nosotros, sino de otros factores. Y tenemos otra cuestión que es la aversión al riesgo. Esta aversión al riesgo es la actitud al riesgo cuando se pide un mayor rendimiento por el hecho de aceptar un riesgo más alto. Entre más riesgo vamos a tener, pues mayor rendimiento, y de igual manera podemos perder, pero normalmente pues si se va a tomar un riesgo mayor va a ser para tener pues, ganancias mayores. Bien, otra pregunta importante que tenemos en las finanzas corporativas o en estos temas es: ¿para qué le sirve a un inversionista conocer la tasa anual efectiva o la tasa de capitalización? Bien, esta tasa nos va a decir en sí cuánto se ganó en cierto plazo. Por ejemplo, o sea, tal cual lo que se ganó, digamos, en una inversión de un año, al final del año, cuánto se ganó. Tenemos un cliente que va a llegar, por ejemplo, tenemos un cliente que va a llegar, te va a decir: ¿sabes qué? Tengo esta inversión y quiero que se capitalice trimestralmente. Bueno, pues al cabo de estos 3 meses, al cabo de este trimestre, la tasa pues nos dio un rendimiento y ese rendimiento lo vamos a acumular con los otros trimestres que tiene el año. Un año pues tiene 4 trimestres, entonces digamos pasa el primer trimestre, nos da el rendimiento una tasa, pasa el segundo trimestre, van a ser ya 6 meses, entonces el rendimiento que nos dio a los 3 meses y el rendimiento que nos va a dar a los 6 meses, pues eso se van a acumular y así sucesivamente hasta lograr, bueno, hasta que se cumplan los 4 trimestres. Y al final del plazo, pues ya vamos a calcular cuánto rendimiento nos dio esta inversión con la tasa que se haya pactado con el ejecutivo, o es un ejemplo, o con algún otro activo. Tenemos también, por ejemplo, estrategias que utilizan las empresas para su crecimiento o para sobrevivir, para llevar a cabo sus operaciones. Por ejemplo, las adquisiciones estratégicas, que es cuando una empresa quiere adquirir a otra y generalmente la que adquiere pues es de mayor tamaño. Tenemos las alianzas estratégicas. En esto se basa, bueno, es cuando hacen una combinación de sus empresas, se unen para combinar los activos, la propiedad y conocimientos administrativos. Tenemos reestructuraciones corporativas, que de estas hay 3 tipos: la interna, la externa y la tecnológica. En la interna vamos a hablar de todo aquello de la administración, del capital humano, todo lo que tiene que ver más con lo operativo. En lo externo ya vamos a hablar, por ejemplo, de los bienes que tiene la empresa, los fijos, terrenos, el capital intangible, no intangible, no, perdón, el capital fijo de la empresa. Y el otro tipo es el tecnológico. Por ejemplo, si una empresa dice: ¿sabes qué? La competencia nos está ganando, necesitamos una reestructuración tecnológica, pues o venden su maquinaria y compran nueva para sacar algún cierto producto, para mejorarlo, para mejorar la calidad, pero nos va a hablar más de este aspecto, de la innovación tecnológica que necesita la empresa. También hay casos que se dan desincorporaciones, que esta va a depender de la situación real de la empresa en todos sus aspectos, aunque tiene más peso en el aspecto financiero, como en todo. Bueno, yo creo que siempre una empresa pues debe tener fuerte este aspecto financiero, porque pues si no tienes un buen nivel económico en tu empresa, pues no vas a poder crecer y vas a tener problemas y pues puede llegar a desaparecer tu empresa. También después del financiero pues tenemos
el operativo, el comercial, administrativo y las cuestiones legales. También hay liquidaciones, se dan las liquidaciones de las empresas, que también se entiende cuando una empresa pues se declara en quiebra, y consiste en que la empresa venda sus activos para obtener cierto financiamiento y pagar las deudas con las que se haya quedado la empresa. También otra cuestión importante que manejan las finanzas corporativas y las empresas es la inversión, tanto aquí como la extranjera, que es de los que les voy a hablar un poco. Tenemos la inversión extranjera indirecta, que viene siendo a través de préstamos de organismos internacionales a gobiernos o empresas públicas. Y tenemos la inversión extranjera directa, que es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios con el propósito de internacionalizarse, pues de crecer. Yo creo que un objetivo importante de una empresa y de los principales, aparte de poder llevar sus operaciones día con día y sobrevivir, pues es el crecimiento. Bien, tenemos otros temas, por ejemplo, los problemas más comunes de financiamiento. Bien, estos pueden ser los recursos financieros limitados, bajo nivel de ventas, falta de capital de invertir. ¿Qué quiere decir esto? En los recursos financieros limitados, en México, por ejemplo, la gente no conoce los servicios financieros que te pueden que te ofrecen muchos bancos o otras instituciones financieras. Por ejemplo, el ahorro no lo conocen, no lo llevan a cabo. El ir al banco y pedir un préstamo, no saben cuánto van a pagar o no saben cuál es el proceso, qué van a realizar. Entonces, no saben hacerse de recursos para el negocio o para la empresa. El bajo nivel de ventas, bueno, esto va a depender de muchas cosas, de la calidad de tu producto, si no tienes la gente suficiente para realizar esa labor de venta, la falta de capital para invertir. La falta de capital para invertir, pues, es como una consecuencia de todo esto, de las malas operaciones que has tenido en tu empresa. Entonces, no tienen un buen capital, no juntan un buen capital, pues, para invertirlo en algo nuevo para el negocio. ¿Por qué las empresas fracasan para el logro de sus objetivos? Uno puede ser la falta de conocimiento, la falta de capital igual, o el tamaño del mercado. La falta de conocimiento. Pues esto se refiere, por ejemplo, al encargado del negocio o el que esté encargado en cierto departamento de la empresa, que debe tener el conocimiento suficiente para tomar decisiones importantes para la empresa, para alguna inversión, para un apalancamiento, para adquirir alguna deuda. Si esta persona no tiene el conocimiento suficiente, pues no va a tener las bases para tomar la buena decisión y así hacerle un bien a la empresa. Entonces, pues en vez de ayudarla, pues la va a perjudicar. La falta de capital igual, o el tamaño del mercado. El tamaño del mercado se refiere a, digamos, la tienda de la esquina, que su mercado, ¿qué va a ser? O sea, la gente que vive en las calles cercanas. No va a venir gente de otra colonia o cosas así. O sea, solamente va a tener el tamaño del mercado chico por, digamos, la falta de productos o entre otras cosas. Recomendaciones de una evaluación crediticia. Para ver si podemos pedir un préstamo o no, hay que ver la antigüedad de la empresa. ¿Para qué es el crédito? Que eso es muy importante, tenerlo bien específico. Y los plazos del crédito. La antigüedad de la empresa nos va a hablar de que es una empresa que se ha sostenido, digamos que ya lleva varios años, pues se ha sostenido, y eso quiere decir que pues sí tiene a lo mejor como recursos, como pagar este crédito. ¿Para qué es el crédito? Pues hay que establecerlo bien, porque muchas personas, en vez de utilizar el crédito para un bien para el negocio, pues lo ocupan para sus gastos personales, que ya se endeudaron, no sé, con ropa o algún carro o así, pues ya no están ocupando el crédito para el negocio y perjudican tanto sus finanzas personales como las del negocio, y pues ya no es sano. Y los plazos del crédito, pues sabemos que entre más largos sean los plazos, pues más interés vamos a pagar y más caro nos va a salir el crédito.
así que también tenemos que analizar eso. Tenemos estrategias financieras. Por ejemplo, uno es elegir al administrador, que es importantísimo, que sea la persona, como les decía, capaz, que sepa, que tenga la experiencia y que pueda tomar buenas decisiones. Analizar los estados financieros también es importante porque, digamos, en una empresa grande, pues tenemos este punto de las razones financieras, por ejemplo. Las razones financieras nos van a decir en qué situación está nuestra empresa al día que las hagamos. Y ya sobre eso vamos a poder tomar decisiones. Igual la tienda de la esquina, aunque no haga razones financieras, pero se va a poder dar cuenta en cierto periodo, tal vez al mes, cuánto ha vendido, cuánto debe, cuánto no tiene, que le hace falta. Y así pues ya toma decisiones para el negocio. Y pues ser competitivo te habla de la calidad, te habla de la diversificación del producto. Tú al tener estos rangos altos, pues obviamente vas a ser competitivo. Si te actualizas tecnológicamente, vas a ser competitivo. Si no te actualizas, si no innovas algo, si no mejoras tu producto o tu servicio, pues te vas a ir quedando y pues ya no va a ser bueno para tu negocio, para tu empresa. ¿Cuándo no es factible usar un crédito? Bien, yo creo que es cuando la deuda es grande, cuando no hay capacidad de pago y pues cuando no tenemos bien establecido para el objetivo, para lo que lo queremos, el crédito. Tipos de riesgos financieros. Tenemos el riesgo de mercado, por ejemplo, la competencia, otra vez, que si la competencia se adelanta a nosotros, pues ese ya va a ser un riesgo de mercado y ya nos va a perjudicar. Tenemos el riesgo de crédito o el riesgo de la liquidez. Tenemos, por ejemplo, también que ver los casos para el uso del crédito. ¿Cuándo es necesario utilizar un crédito? Pues lo mejor es para la inversión o para, digamos, un apalancamiento o el pago de una deuda que mientras, o sea, no sea mayor a lo que podemos pagar y nos sirvan, sigamos teniendo ganancias aún pagando el crédito, pues lo podemos adquirir y va a ser bueno y vamos a poder salir de la deuda. Y tenemos la reestructuración crediticia, que de igual manera, o sea, hay que analizar bien el plan de negocio, el nivel de deuda, qué tan endeudados estamos y el plan de reestructura de la deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si vamos a fijar algún plazo o la tasa que no sea muy alta, así entre otras cosas. Bien, otra pregunta importante que nos tenemos que hacer y vamos a contestar es ¿por qué varios grupos corporativos llevan a cabo la comercialización de bienes raíces como objetivo de negocio paralelo a su actividad industrial o comercial de productos? Bien, es importante que una empresa no tenga solo un ingreso para el sustento de la misma. Hay muchos productos financieros que te pueden dar buenos rendimientos, sin embargo también son riesgosos y eso no le conviene a la empresa, así que optan por invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Pues sabemos que las bienes raíces van a incrementar su valor, no se van a devaluar como, digamos, no sé, un carro se devalúa entre otras cosas y muchas cosas más se devalúan. Un terreno no se devalúa, al contrario, aumenta su valor. Departamentos, casas, estas pues van a aumentar su valor. Entonces para la empresa va a ser muy benéfico porque va a invertir a un riesgo mínimo y va a tener buenos rendimientos. Esos rendimientos que le den el activo que haya adquirido, pues los va a utilizar para su empresa, los va a poder utilizar para su empresa. Si en algún momento necesitan pagar algo de urgencia, pues lo van a poder utilizar de esta otra inversión. Y bueno, por el momento, pues yo creo que sería todo. Traté de hablar de los temas más importantes que yo considero de una empresa y de lo que se encarga de las finanzas corporativas. Y por el momento, pues sí, ya doy por concluido el video. Gracias, profesor y compañeros, por su atención. Hasta luego y que tengan excelente día.